Hola con todos, estimado docente doctor Byung. Bien, el día de hoy voy a dar una breve explicación de acuerdo a la actividad que corresponde a la presentación de de este trabajo, ¿no? Que es la práctica número 7, en la cual tiene como objetivo el estudio semiológico de la nefrología, ¿no? Nefrología, el curso que es de semiología. Bien, con respecto al caso clínico, el anamnesis, pues en la anamnesis vamos a tener un paciente varón, ¿no? Un paciente varón. A ver, vamos a bajar un poquito. Ya. Vamos a tener un paciente varón de 71 años de edad, con antecedentes personales de hipertensión de larga evolución, tratado de manera irregular con dos fármacos, ¿no? Entonces, lo que está subrayado con amarillo, pues quiero hacer hincapié de qué son los datos y adicionalmente a ellos los signos y síntomas, ¿no? Bien, entonces decíamos que varones de 71 años con antecedentes personales de hipertensión de larga evolución, tratada de manera irregular con dos fármacos, ¿no? Ha presentado varios episodios de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Además, presenta un hipercolesterolemia, ¿no? Es decir, colesterol elevado, ¿no? También de manera moderada, ¿no? También presenta hiperucemia, ¿no? Que es ácido úrico elevado, ya lo voy a explicar más abajo, ¿no? Con varios episodios de artritis gotosa, ¿no? Y un síndrome de prostático en seguimiento por su orólogo desde hace 6 años, ¿no? O sea que el paciente presenta un síndrome prostático, ¿no? Que es detectado por el urólogo, ¿no? ¿Desde hace cuánto? Desde hace 6 años, ¿no? No presenta diabetes, no refiere a hábitos tóxicos ni alérgicos, ni tampoco nocivos, ¿no? Entonces, el motivo en la cual el paciente llega pues aquí es porque el motivo de consulta, ¿no? Que viene a ser el motivo de consulta, es remitido a la consulta de nefrología por su médico de familia por presentar lo que es una analítica rutina, ¿no? Que viene a ser una azotemia, ¿no? En la cual, pues, en esta azotemia, su médico, pues, en la analítica rutinaria, presenta lo que es unas cifras de creatinina, ¿no? En sangre o en plasma de 1,7 miligramos por decilitro y una proteinuria de 150 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, acá la creatinina, valores normales son entre 0,6 a 1,2, ¿no? Pero el paciente presenta, pues, 1,7, ¿no? Es decir, que está elevada. Y una proteinuria de 150 elevada también, ¿no? Entonces, esos son los motivos de consulta. Ahora, en su situación basal presenta lo que corresponde, pues, a una disnea, ¿no? De pequeños esfuerzos, ¿no? Sin ortomia ni angina, eh, con claudicación intermitente a los 300 metros, ¿no? También el paciente presenta, a ver, quiero borrar esto, presenta lo que corresponde a los antecedentes, ¿no? En los antecedentes familiares, pues es también de importancia tomarlo en cuenta porque obviamente esto nos va a permitir a llegar a lo que es un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en los antecedentes familiares, la madre presenta hipertensa, es hipertensa, ¿no? Padre fallecido por cardiopatía, un hermano y un hijo hipertenso también, ¿no? Entonces, la familia prácticamente han sido hipertensos y probablemente esto sea una hipertensión adquirida, ¿no? Para el paciente. Antecedentes nefrourológicos no han presentado hematuria ni litiasis, tampoco refiere a infecciones urinarias.
tratamiento habitual con ciertos medicamentos, fármacos con amiodarona de 200 miligramos por decilitro, nifedipina con 300 miligramos cada 12 horas, también con digital con 0,25 miligramos por decilitro, también alopurinol, ¿no? Alopurinol de 100 miligramos y el último fármaco que viene a ser la torosanamida, ¿no? De 10 miligramos. Entonces, este viene a ser lo que es la anamnesis de nuestro paciente, ¿no? Entonces, aquí también presenta examen físico, ¿no? Pesa 84 kilogramos, ¿no? Su talla es 170. Índice de masa corporal de 29, que viene a ser, pues, con sobrepeso, ¿no? Tiene hipertensión, ¿no? Sistólica 170, diastólica 100, frecuencia 84, ¿no? Entonces, el paciente está teniendo problemas aquí. Bueno, vamos a pasar más abajo. Estos son los exámenes auxiliares, ¿no? Hemograma. Hemograma, glóbulos rojos 6.120.000, hematocrito 60, hemoglobina 17.6, leucocitos, ¿no? 7.080, fórmula normal de plaquetas 181 millones. Coagulación, lo que corresponde a la protrombina, ¿no? Al 26%, ¿no? Y también presenta otros exámenes, ¿no? Que son importantes, que van a ayudar al diagnóstico de lo que corresponde del diagnóstico del paciente, ¿no? Bien, de acuerdo al trabajo, pues yo he tratado de buscar la información más resaltante, así por decirlo, en la cual, bueno, aquí vamos a ver datos importantes, como por ejemplo, a ver, como por ejemplo, ¿qué son los datos importantes? ¿No? Los datos importantes, bueno, es un paciente masculino de 71 años de edad y con hipertensión de larga evolución, ¿no? Aquí quiero explicar, ¿no? Recordemos que la hipertensión pues al ser por una larga evolución, es decir, que el paciente ya viene desde mucho tiempo, aproximadamente 8 años, dice el caso clínico, pues la hipertensión, ¿no? Presenta lo que es problemas en lo que corresponde en los vasos sanguíneos, ¿no? La hipertensión fisiopatológicamente genera lo que es daño de los vasos sanguíneos y obviamente esos daños, ¿no? Ese daño, como el paciente tiene hipercolesterolemia, ¿no? En sangre, entonces al haber un daño en los vasos sanguíneos, ese daño va a producir una retención de lo que corresponde obviamente del colesterol malo, llamado LDL, ¿no? Entonces eso va a conducir a una aterosclerosis, ¿no? Arteriosclerosis. Y el paciente es varón de 71 años, entonces son datos importantes porque obviamente es una persona adulta ya, ¿no? Y es más susceptible, ¿no? A problemas del diagnóstico que ya vamos a dar. Ahora, adicional a ello, el paciente pues presenta ciertos datos muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, lo que corresponde a la insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, estos son los datos importantes, obviamente. Por ejemplo, este es como antecedente y ese es sus años, ¿no? De lo que tiene actualmente el paciente, es lo que menciona. Pero el paciente presenta ¿no? El paciente presenta estos datos de acá, ¿no? Por ejemplo, el paciente presenta insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva nos da a entender fisiopatológicamente que obviamente al haber una insuficiencia cardíaca, pues obviamente va a haber un problema de la bomba, ¿no? De la bomba cardíaca. Es decir, ya no va a latir, ya no va a ser lo que corresponde a la contracción ventricular, ¿no? Y obviamente al haber una disminución ventricular, obviamente va a haber una irrigación menos de lo que corresponde a la contracción sistólica, a la irrigación de sangre, ¿no?
También presenta hipercolesterolemia, ¿no? Entonces, esta hipercolesterolemia más o menos, bueno, es decir que esta representa lo que corresponde un aumento de colesterol en sangre. Específicamente hablamos del LDL, ¿no? LDL que está aumentado, ¿no? Y el HDL, pues disminuido, ¿no? Recordemos que el LDL se produce pues en el hígado y esta pues se irradia a través de la circulación sanguínea a todas las partes del cuerpo y obviamente generar problemas de circulación, incluso infarto y ACV, ¿no? Y también otros problemas, ¿no? En otros organismos, ¿no? Que obviamente necesitan de esa sangre, de esa irrigación. Y el HDL pues tiene la función de lo contrario, ¿no? Es decir, de buscar al LDL, ¿no? Y regresarlo al hígado, ¿no? Y obviamente generar ciertas regulación para mantener una cierta homeostasis, ¿no? Y cumplir una función eh, fisiológica, ¿no? Ahora, la hiperuremia, ¿no? Presenta al paciente con episodios de atrosis graso gotosa, ¿no? Esta hiperuremia viene a ser el ácido úrico, ¿no? Bueno, el ácido úrico que no se puede eliminar porque hay problemas, ¿no? Que de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Hay un problema que no se puede eliminar y por eso que está retenido lo que es en la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, el ácido úrico básicamente es una descomposición químicamente de lo que corresponde a la purina, ¿no? Y la purina pues la encontramos en las células, ¿no? Por el trabajo, ¿no? Que se realiza. Y adicional a ello también lo podemos encontrar en ciertos alimentos que uno ingiere en el día a día, ¿no? Adicional a ello, presenta un síndrome prostático, ¿no? Que viene a ser el agrandamiento del tamaño de la próstata, ¿no? Recordemos que anatómicamente la próstata es así, ¿no? Y cuando esta pues tiene un agrandamiento es porque hay algún problema, ¿no? Es decir, una hiperplasia de células y obviamente eso va a generar una disminución de la excreción, de la eliminación de orina, ¿no? Y eso también podría inducir lo que es a un problema renal, ¿no? Ah, ya, y adicional a ello también el paciente presenta un índice de masa corporal de 29, ¿no? Que básicamente, de acuerdo a la OMS, pues dice que un índice de masa de 29 es ya un sobrepeso, ¿no? Entonces, a esto, pues a esto de acá, ¿no? Se le puede relacionar con esto, ¿no? Hiperglucemia, ¿no? Hipercolesterolemia, perdón. Y adicional a ello también lo que es otros factores, ¿no? Bien, ahora, como se mencionó, en el caso clínico, el paciente llega por un motivo de consulta, ¿no? En la cual es por tener pues una creatinina elevada, ¿no? Que es de 1.7, ¿no? De acuerdo a los valores aproximados normales son de 0.6 a 1.7 miligramos por decilitro. Entonces, vemos que el paciente tiene 1.7, ¿no? Entonces, está elevado, ¿no? Y eso obviamente es porque hay daño, obviamente problema renal, ¿no? Si hay problema renal, pues específicamente daño renal estructuralmente, ¿no? Y funcionalmente, ¿no? Y también la proteinuria, ¿no? De 150, ¿no? Ahora, la proteinuria, los valores normales son menor a 30 miligramos por decilitro en 24 horas, ¿no? Entonces, ese es el problema o el motivo, mejor dicho, de consulta del paciente, en la cual llega pues al hospital, ¿no? Al hospital. Ahora, los signos y síntomas, obviamente que al haber un daño renal, va a haber signos y síntomas como cualquier otra patología, ¿no? Por ejemplo, el paciente presenta signos y síntomas de hipertensión, ¿no? De 170, ¿no? Pero esto se relaciona con los antecedentes de los familiares que ya mayormente ha tenido. Adicional a ello, obviamente puede que también sea por el daño renal que existe, ¿no?
también existe taquicardia, ¿no? Recordemos que la taquicardia, pues, podremos decir que es el aumento de lo que corresponde a latidos del pulso del corazón, ¿no? Ahora, lo que corresponde a la azotemia, pues, eh, está netamente, por ejemplo, lo que corresponde a esto, ¿no? La azotemia es por el aumento de estos dos, tanto la creatinina y la proteinuria, ¿no? Y la proteinuria, pues también, ¿no? Presenta lo que es esto, ¿no? Ahora, bueno, aunque esto ya no debería ir acá en signos, ¿no? O si no, signos, ¿no? Y también esto, ¿no? Porque, bueno, uno de los dos tendría que englobar, ¿no? Pero igual eh, sería acá eliminar esto, ¿no? Allá, también el paciente presenta taquicardia y hipertensión, ¿no? Porque pues la taquicardia, ¿no? Tiene una frecuencia cardíaca eh, elevada, ¿no? Porque, bien, ahora seguimos más abajo. Planteamiento del problema de salud. Con respecto al planteamiento del problema de salud, pues de acuerdo al análisis generado, bueno, en el análisis en el caso clínico, pues se considera que es una insuficiencia renal crónica, 3A, ¿no? ¿Por qué? No, porque fíjense que en la insuficiencia renal, pues existen diferentes, ¿no? Como por ejemplo, posrenal, prerrenal y renal, ¿no? Puede que lo que corresponde en la posrenal, ¿no? Por ejemplo, hay una obstrucción, ¿no? En distintas niveles del uréter, vesical o ureteral, ¿no? Es decir, en la parte estructural de lo que corresponde, pues, a la parte del sistema del riñón o renal, así por decirlo, ¿no? Pero eso podríamos descartar acá, ¿no? Ahora, sin embargo, en el prerrenal, pues en la prerrenal mayormente se sobreentiende, ¿no? Que hay una afección que produzca una reducción de lo que corresponde al flujo sanguíneo, ¿no? Obviamente acá estamos hablando del riñón, ¿no? Pero como nuestro paciente presenta un problema de lo que es acá, ¿dónde está? De la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Es decir, que no hay un bombeo de latido cardíaco, ¿no? De manera normal o fisiológica, pues esto puede inducir lo que es a un problema correspondiente a un prerrenal, ¿no? Pero eso es un decir, ¿no? Que bueno. Ahora, con respecto al renal, específicamente, consideramos que es un daño renal, ¿no? Por eso sería una insuficiencia renal crónica, ¿no? Porque cuando hay daño renal, pues ciertas proteínas que no deberían pasar, ¿no? Perdón, ciertas proteínas, ¿no? Esas proteínas, pues, en este caso, que no están eliminándose, pues en el daño renal, pues este problema se va a suscitar, ¿no? Ahora, entonces podremos decir, pero esto tendría que ser el examen en orina, ¿no? Acá está el examen de creatina, lo que es en sangre, ¿no? Entonces, y por eso hemos considerado una insuficiencia renal crónica grado 3A, ¿no? Ahora, en el diagnóstico, ese es el planteamiento del problema, ¿ya? De salud que corresponde, ¿no? Esa es la insuficiencia renal crónica. Ahora, en el diagnóstico hemos considerado dos. ¿Por qué? Bueno, en la enfermedad renal crónica por nefropatía hipertensiva, ¿no? Sí, obviamente porque ya dijimos, porque es daño renal, enfermedad es una enfermedad ya crónica, bueno, necesariamente por los antecedentes, ¿no? Y adicional a ello, aterosclerosis, ¿no? La aterosclerosis, pues obviamente si el paciente tiene un índice de masa corporal elevado de lo que es de 29 sobrepeso, puede que exista una aterosclerosis. Adicional a ello, la hipertensión también tendría que hacer
una afectación a esto, ¿no? Y obviamente a esto se le agregaría una solución de un tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿no? Primero sería lo no farmacológico, ¿no? Como por ejemplo hacer ejercicio, hacer una alimentación balanceada. Adicional a ello, también el aumento de líquido, ¿no? De hidratación, ¿no? Y bueno, si es que esto no funciona, pues podemos decir, porque fíjense que acá el planteamiento del problema sería una insuficiencia renal crónica. Entonces, acá el diagnóstico es crónico, entonces tendría que ir a la par el tratamiento, la parte de ingesta y adicional lo que es farmacológico, ¿no? Y bueno, esto sería todo con respecto a los datos, a la discusión del tema del caso clínico, que es sobre, pues, semiología nefrológica, ¿no? Del curso de semiología. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias.